Muy buenas noches. Mi nombre es Violeta Bellido y en esta oportunidad vamos a tocar el tema de logística internacional. Vamos a ver cómo esta está involucrada pues a nivel integral en todo lo que viene a ser el comercio exterior. Para empezar tenemos que entender el tema de la definición de la logística internacional. Vamos a entender a la logística internacional como parte de un proceso de toda la gestión de la cadena de suministros, lo cual conocemos pues como el tema del supply chain management, ¿no? Y esta va a estar encargada de la planificación, el tema de implementación y control de una manera eficiente de todo el flujo de materiales y productos terminados. Recordemos que cuando hablamos de logística hablamos de producción, ¿no? Inclusive hablamos de tema de abastecimiento hasta el término de la elaboración de la mercancía. Y estos, pues, debemos enviarlos hasta un país en destino. Entendamos también por tema de cadena logística aquel proceso continuo de flujo de materiales e información entre proveedores y clientes. Aquí podemos también observar lo siguiente. Recordemos que cuando hablamos de logística internacional, estamos hablando pues también del uso de transportes internacionales, debido a que el término básicamente logístico abarca pues la comercialización de productos de un país a otro, ¿no? Recordemos, tenemos un tema bilateral, multilateral, y de esa manera podemos hacer pues la diversificación de todas las mercancías a través de un flujo denominado en este caso logística internacional. A ver. Ok. Otra característica a tener en cuenta es el tema de cómo está configurado, cómo está estructurada la cadena logística. Como podemos observar, estamos viendo que previamente hay un tema de proveedores, ¿no? Una de las características muy importantes en temas logísticos es el punto de los proveedores. ¿Por qué? Recordemos que ellos son quienes nos van a brindar las materias primas para la elaboración de nuestros productos finales. Por ende, tenemos que realizar una correcta selección de cada uno de los proveedores. Y menciono cada uno porque por lo menos debemos tener una gama de 3 posibilidades, ¿no? De repente en algún momento pasase algo y podemos tomar pues de repente el producto del siguiente proveedor. Ahora, esa clasificación de los proveedores debe darse de una manera pues secuencial y según analizando las características que cada uno de estos tenga, ¿no? De repente el proveedor A, que va a ser mi proveedor estrella, ¿no? Con el que siempre voy a trabajar, me va a ofrecer pues un producto de calidad a un precio acordado, ¿no? Normal, se podría decir, nunca va a fallar en el tema de envíos, ¿no? Ya organicé todo mi tema de envíos con el proveedor, genial. De repente mi proveedor B me va a ofrecer un producto un poquito menos bajo de la calidad que el primero, el precio es competitivo y tiene muy buen manejo de la distribución del tema de transporte, ¿no? Luego, de repente, mi proveedor C me va a ofrecer un producto similar, ¿no? De repente a un producto mucho más barato y de repente solamente me puede hacer 2 envíos, ¿no? Va a depender y justamente por eso que hacemos el análisis de cada uno de nuestros posibles proveedores. Una vez habiendo seleccionado el tema de nuestros proveedores, vamos a pasar pues al tema de la adquisición, ¿no? Cuando hablamos de las compras viene a ser básicamente el tema del abastecimiento. Recordemos que hay empresas que tienen un área de producción, por ende requieren materias primas, insumos, como etc. Luego de haber pasado por el área de compras, vamos a pasar por el siguiente flujo, en este caso sería el tema de producción, ¿no? Ya teniendo los insumos, materias primas, pues continúo con el tema de la producción, ¿no? Un tema de planta, de repente, con operarios, máquinas, que mediante un proceso nos dé un producto final. Luego de tener la producción ya establecida, recuerden, siempre dependiendo de la demanda que el mercado nos exija, vamos a hacer el almacenaje. ¿Almacenaje por qué? Porque una vez habiendo culminado con el tema de producción, tenemos mercancías, ¿ok? Tenemos bienes. Estos bienes tienen que ser almacenados en un ambiente óptimo. Y digo el término óptimo porque según naturaleza de la mercancía que estamos produciendo, tendremos que condicionar los ambientes para poder mantener la vida útil de este producto, ¿no? Si fueran, no sé, mercancías perecederas, mercancías de repente peligrosas, tienen otro tema de manipulación, van a requerir un tema de PS, no de PPS, van a requerir un tema pues de un ambiente específico, señalización, coma, etc.
Entonces todo va a disponer de ¿qué? De los tipos de productos o mercancías que almacenemos. Luego de haber pasado por el tema del almacenaje, nos vamos a ir a la distribución. ¿Por qué? Porque ya tenemos el stock de productos que queremos vender al exterior, ¿no? Entonces, para esto, pues, tenemos que distribuirlo. Recordemos que tenemos diversos canales de distribución. Cuando hablamos ya de logística internacional, pues, estamos abarcando un poquito más. Acá mencionamos la cadena en sí, pero cuando hablamos de distribución para temas internacionales, recuerden que tenemos un proveedor, ¿no? Tenemos mayoristas, minoristas, tenemos inclusive revendedores, tenemos intermediarios, comisionistas, tenemos broker internacional, o de repente, en el mejor de los casos, el productor puede venderle directamente al cliente final, entonces sería genial, pero eso va a depender pues la cadena, cómo tú lo organices, cómo quieras llegar hacia el tema de la distribución de tus mercancías. Y finalmente, pues tenemos las ventas, que ya es el último eslabón, ¿no? En el cual ya obtenemos pues un tema de dinero por las ventas realizadas según tu producto, según el volumen que vendas, ¿no? Entonces, esta vendría a ser la cadena logística, el flujo tanto de información como flujo de productos, ¿no? Todo tiene que ir de la mano. No se puede trabajar únicamente con un tema de mercancías si no hay, ¿ok? Si no hay el tema de la información, el tema de trabajar conjuntamente, ¿no? Si el área de compra no trabaja conjuntamente con el área de producción, eso va a ser un tema, eso va a tener un gran problema. ¿Por qué? Si, primeramente, si el área de compras no adquiere la materia prima necesaria para la correcta producción, al finalizar no se va a poder dar una buena distribución ni venta porque no va a haber el stock necesario. Entonces, alguno de ustedes puede decir, no hay problema, si no hay el stock, vuelve a producir. Ese volver a producir es un nuevo costo, cosa que la logística, pues lo que busca unos objetivos es el tema de disminución de costos, sin afectar la calidad. Ok. Luego tenemos el tema de la cadena logística. Y aquí viene a recalcar pues 12 términos muy importantes, que son la eficiencia y la efectividad, ¿no? En la logística es clave para lograr el máximo de eficiencia y efectividad, ¿no? Lo cual teóricamente pues nos va a dar, como les menciono, esos dos términos, eficiencia y efectividad. Cuando hablamos de eficiencia, porque tenemos que saber diferenciar esos dos términos, es porque entre menos tiempo permanezca un producto en cada una de las etapas de una cadena logística, menores costos se van a agregar al valor final del mismo. Y de esta manera se va a poder abastecer el mercado con mayor rapidez. Ese es tener en una cadena logística eficiencia. Luego, si hablamos de un tema de efectividad, hablamos en base a, ¿no? A menores gastos se pueden traducir en mayores utilidades operacionales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en base a estas dos características vamos a poder tener un tema de cadena logística óptimo, ¿ok? Tanto en búsqueda de eficiencia y búsqueda de efectividad. Es así como se va a manejar y se maneja en cada uno de los rubros en base al comercio, y mucho más si es un tema de comercio internacional, porque recordemos que ahí ya únicamente no estamos hablando de la manipulación o desplazamiento de mercancías internamente, estamos hablando de llevar productos a países internacionales. Vamos a hacer tránsitos internacionales. Tenemos que condicionar las cargas. Hay pedidos, ¿no? Nos pueden generar órdenes de compra de repente para 3 días, 4 días y si no tenemos el stock en almacenes, pues tenemos que realizar la producción. El realizar la producción conlleva todo un proceso, tanto logístico como operacional, ¿no? Y en base a coordinación también. Entonces tenemos que medir los tiempos y para eso tenemos que ser eficientes, ¿ok? Y evidentemente todo este proceso también, pues, como consecuencia tiene el tema de la utilidad. Las empresas trabajamos ¿para qué? Para obtener utilidad. Ese es el flujo de la empresa, ¿no? Uno de los objetivos básicos. Si no, pues no podríamos invertir en otras cosas, de repente en el mejoramiento de la planta, de repente en el mejoramiento de la cadena logística, en temas de contratación de más operadores, etc. Entonces, esos dos términos son esenciales. Luego también, algo que conlleva y que trabaja también de la mano es el tema de la planeación logística, ¿no? ¿Por qué hablamos de planeación logística? Básicamente por lo siguiente. Recordemos que en temas de suministro, en temas de logística internacional, logística interna, supply chain management, o cualquier término que queramos mencionar, ¿ok? Se maneja mucho los plazos. Pero plazos, ¿por qué?
¿Ok? Plazos, ¿por qué? Porque, bueno, todo, acabo de mencionar que conlleva un proceso. Entonces, si yo quiero realizar algo, va a tener que ser en un plazo específico, de repente, ¿no? De repente voy a tener que colocar, pues, no sé, de según tipo de producto que yo voy a producir, me va a tomar más tiempo. Entonces, esas cosas son las que tenemos que analizar. Para eso tenemos y siempre nos proyectamos a un corto, mediano y largo plazo. No de repente, a ver, si hablamos de un corto plazo, si hablamos de logística internacional, de repente yo tengo stock, ¿no? Ya producido, mi almacén está súper abastecido, ¿ok? Y yo quiero de repente en el tema de la cadena logística mejorar, no sé, un tema eh, de producción. Como según mi demanda lo que me abastece, no hay problema porque cumplo constantemente con los pedidos, ¿no? Si yo mejoro el tema de mi producción, de repente voy a comenzar a elaborar más mercancías, lo cual puede conllevar a dos cosas, ¿no? La primera, a que yo me sobreabastezca, que en algunos de los casos nos puede llevar a costos excesivos o superiores, y otro que puede de repente tenga la opción de ingresar a nuevos mercados, y es justamente la razón por la cual me estoy bueno, eso estoy tratando de mejorar algo en la cadena, ¿no? En el área de producción, como acabamos de mencionar. Entonces, ¿qué tan, ¿qué tan cercano sería el hecho de yo poder mejorar esa área? Lo voy a hacer en un corto plazo, en un mediano plazo, en un largo plazo, ¿no? Si ya manejas toda la logística, tienes toda la infraestructura, pues lo puedo hacer en un corto plazo, no habría problema. A diferencia, vámonos para el tema de un largo plazo, si soy un productor que recién voy a hacer mi primera exportación, ¿no? Enviando inclusive muestras comerciales de X producto, no sé, Alemania, por ejemplo, ¿ok? Yo no me puedo lanzar a aperturar o a mejorar o a instalar toda una cadena logística internacional, ¿ok? Para poder colocarme en 10 países, por ejemplo. No se podría, o de repente, yo no podría aperturar una filial de producción en el país de destino, en Alemania, ¿no? Para eso sería pues a largo plazo, ¿por qué? Porque a través del tiempo y ¿no? de la información que ustedes manejen, de la práctica que ustedes tengan, ¿no? De todo el tema operativo que uno va conociendo durante el proceso y durante los años, básicamente las empresas van creciendo. Y pues el tema también de la inversión, ¿no? Uno trabajando va obteniendo utilidades, va armando un capital, ¿no? Y con eso podemos invertir pues a posteriori en aperturar de repente filiales comerciales, filiales de producción, que en ese momento, si ya somos una empresa súper constituida y con el manejo de todos los conocimientos y temas operativos necesarios, pues podamos evolucionar de otra manera. Pero a inicios es imposible querer aperturar de un momento a otro, así, es como decir, como un baldazo de agua, un tema de filial en otro país, ¿no? Por los costos que asemejan esos, por el tema todo operativo que vas a tener que enlazar para aperturar ahí, por el tema legal, recordemos que cada país maneja una normativa diferente, entre otros aspectos. Entonces, de esa manera, vamos midiendo los plazos en temas logísticos de cómo queremos manipular, ¿no? Ya sea en planta, de repente, no sé, soy una empresa textil, ¿no? Y a mediano plazo, de repente, yo quiero mejorar el tema, a ver, no sé, al mes yo hago una producción de 1 tonelada, vamos a imaginar, ¿no? De camisas de algodón, ya está, ¿no? Entonces yo voy a armar, en temas de operatividad, me voy a poner un objetivo que a mediano plazo, pues mejore de repente la cantidad y calidad de mi producto. De repente, a mediano plazo, yo voy a sacar una certificación. Y recordemos que las certificaciones son avaladas por la evaluación de toda la logística que tengas pues, en tu empresa, ¿no? Y va a depender también de la certificación que tú quieras lograr. Entonces, los plazos son muy importantes. Recomendación, siempre medirlos de manera real, ¿no? Que sea algo tácito, que sepas que vas a poder cumplir. Si tú dices, yo lo voy a hacer en corto plazo, bueno, es porque sabes que manejas todos los temas, sabes que manejas toda la operatividad, toda la logística y se va a hacer aprobatorio. Pero no podemos ser tan irrealistas de creer, pues yo lo voy a hacer esto, ¿no? Como el último ejemplo que di, de ingresar a varios mercados o a 10 mercados en 2 meses, en 3 meses. No, o sea, es imposible. ¿Por qué? Porque recordemos que necesitamos una investigación de mercado, un tema de análisis de cliente, de demanda, ¿ok? Son muchas cosas las que debemos investigar antes de insertarnos en cualquier nicho de mercado nuevo inclusive,
¿Ok? Entonces, con eso vemos el tema de los plazos. Los medios de transporte. A ver, para el tema de los medios de transporte, como es un tema, y estamos hablando de comercio internacional y de logística internacional en este punto, mencionamos que los envíos van a ser a través de medios internacionales, que en este caso para nosotros son ya creo que los más conocidos, ¿no? El tema aéreo, marítimo y el acuático, ¿no? Si es aéreo, vamos a enviar las cargas por avión; si es terrestre, ya sea por camino o ferrocarril, según las condiciones que tengan a nivel internacional. El tema acuático, que pues agrupamos en tema de marítimo, lacustre y fluvial, ¿ok? Que el que manejamos pues es el tema marítimo, ¿no? Para temas de envíos internacionales. En este caso pues el uso de diversos tipos de buques, ¿ok? De diversos tipos de buques. A ver, entonces, al igual que el tema terrestre, vamos a enviar de repente cargas por camión, por tierra básicamente, ¿no? Ferrocarril. ¿Qué manejamos por el tema de ferrocarril? Minerales, ¿no? Piezas en algunos casos. Camiones, pues es lo que vemos y observamos siempre en el tema de la carretera, que enviamos mercancías como productos, ¿no? A veces que enviamos arroz, sacos de arroz, ¿no? Que luego pueden ser exportados, harinas, coma, etc. Se pueden manipular diversos tipos de mercancías en camiones según su naturaleza y evidentemente dándole el acondicionamiento necesario para que dure durante el viaje, ¿no? O para que resista, creo que es el término más adecuado, el tema del viaje. Y en temas acuáticos, que acabamos de mencionar que es el tema marítimo, que es el que utilizamos para embarcaciones como buques, pues podemos enviar mercancía a granel, podemos enviar mercancía líquida, gas, petróleo, ¿no? ¿Qué más manejamos? Bueno, carga general, tenemos diferentes tipos de mercancías, perecedera, por ejemplo, son frutos, hortalizas, que comúnmente manejamos en el comercio internacional. Algo que se me olvidó mencionar fue el tema del aéreo, que a diferencia del marítimo, es que el tema aéreo no recibe todo tipo de mercancías en bodega, ¿no? Porque también tenemos tipos de aviones para manejo de cargas, pero no recibe todo tipo de mercancías justamente por la incidencia que tiene esta en ese medio de transporte, ¿no? Por ejemplo, ciertas aerolíneas no reciben un producto que es comúnmente exportado a China, que son pieles de burro, que sirven para el tema, pues, de uso para maquillaje y temas de salud, medicamentos. No lo reciben por un tema de manipulación, porque tienen muchos permisos, registros, como etc. Otro tipo de producto, de repente temas pesqueros, ¿no? Como, bueno, X tipo de producto pesquero, el cual pues no es recibido por algunas aerolíneas por el tema de la contaminación cruzada, ¿ok? Cuando hablamos de contaminación cruzada nos referimos básicamente a la contaminación que puede ser tanto física, de olores, microorganismos, ¿no? De repente el combinar en una bodega de avión, pues no sé, el tema de pota, ¿no? Con un tema de textil, ¿se imagina? La contaminación sería por olor. A eso denominamos contaminación cruzada. Entonces se debe tener mucho cuidado en el manejo de estas mercancías. Y vuelvo a recalcar, y es por eso que algunas aerolíneas no permiten ciertos tipos de carga, como también mercancía peligrosa, ¿no? De repente, algunos no reciben pirotécnicos, entre otros, pues, ¿no? Entonces, dependiendo de la mercancía que tú vayas a manipular, tienes que dar elección o selección básicamente al medio de transporte a utilizar. Y eso también se deriva no únicamente de la mercancía, sino también del costo que vas a asumir al contratar un medio de transporte. Recordemos que casi el 95% de los envíos a nivel internacional se hacen vía marítimo. Y es justamente ¿por qué? Por el tema del costo, ¿no? Es mucho más barato que el aéreo, pueden llevar más grandes volúmenes de cargas, diferentes tipos de estas, entonces es mucho más manipulable. Ok, esto en base al medio de transporte. Algo que quería añadir a esto es que tenemos modos también de transporte, como lo son el modo de transporte multimodal, intermodal, ¿ok? Si hablamos del transporte multimodal, estaríamos hablando de la combinación de dos o más medios de transportes, para temas de comercio internacional, evidentemente, ¿ok? En los cuales, pues, la mixtura de estos hace que sea menos costoso y menos peligroso. ¿Por qué? Porque solamente habría un interlocutor que manejaría toda esa combinación de transportes. Luego,
Otra de las características del tema multimodal también es pues que solamente se requiere un documento de transporte para la combinación de los mismos y que está totalmente prohibido la ruptura de las cargas durante el tránsito de las mismas. ¿Ok? Solamente para adicionar información, recordemos que cada medio de transporte tiene un documento de transporte. ¿Ok? Si es aéreo, vendría a ser el Highway Bill, si es el terrestre, la carta aporte, y si es el marítimo, en este caso el conocimiento de embarco, también conocido como Bill of Lading. Eso es para temas de documentación, ¿no? Ok. Aquí justamente pasamos al tema de los tipos de buques porque son muy esenciales para el tema de logística internacional. ¿Ok? Por ejemplo, cuando hablamos de un portacontenedor, estamos hablando pues de un buque que va a contener, como el mismo nombre lo indica, contenedores. Y puede llevar inclusive hasta más de 5.000 contenedores. Imaginen toda la cantidad de mercancía que podemos estar manipulando. Eh, si queremos comprender básicamente la definición de un portacontenedor, ¿no? Este barco pues transporte marítimo, ¿no? Tipo de buque de carga para el tema de contenedores estándar, ¿no? Según la normativa ISO. En estos pues incluimos contenedores estándar tanto de 10, 20, 40 y 45 pies, pero recordemos que para nosotros los que más manipulamos son de 20 y 40 pies estándar. Y también tenemos los high cube, ¿no? Que la diferencia con los estándares viene a ser pues el tema de la altura. Tenemos los contenedores open top, los contenedores flat rack, que son los lisos, ¿no? Para llevar de repente mercancía voluminosa, ¿no? Tenemos de plataforma, tenemos de prenda colgada, tenemos los reefer también para temas refrigerados, ¿ok? Esto para un tema de control pues de temperatura. Entonces, estos son los barcos más utilizados en el comercio y transporte internacional. Son buques de gran tamaño, son automatizados y de última generación, ¿no? Entonces, ese tipo de barco pues, se va a utilizar, por ejemplo, para el cabotaje con las Islas Canarias, ¿no? Solamente por dar un ejemplo, en el tema de portacontenidos. Uso. El de carga general, por ejemplo, ¿no? En este caso es un buque, ¿no? Manipulado, ¿no? Es descarga general. Entonces, ¿qué características podemos dar en base a este tipo de buque? La carga que manipula es carga seca, ¿no? También llamado como buque multipropósito. Este buque pues, se utiliza para el transporte de carga seca e irregular y no es apto para contenedores. ¿Por qué se darán cuenta que no es apto? Miren solamente la imagen del buque de portacontenedor con el de carga general. Evidentemente, podemos ver que no está apto para colocar diversos contenedores de diferentes tamaños sobre él, ¿no? Estos tipos de buques disponen de grúas propias para realizar el tema pues, de sus operaciones de carga y descarga en los puertos de salida y destino. ¿Okay? Eso le da como que un añadido, ¿no? Ellos manejan sus propias grúas dentro de su propia embarcación para poder movilizar justamente el tema de carga o descarga de las mercancías, lo que no tiene evidentemente los portacontenedores, porque en este caso los portacontenedores tienen que ser cargados y descargados con las grúas pórticos que tenemos en cada uno de los puertos de cada uno de los países, pues, ¿no? Luego tenemos también el otro tipo de buque, que en este caso es el buque granelero, también conocido como Bull Carrier, ¿ok? Este tipo de buque, este tipo de barco, ¿no? Está destinado básicamente para el transporte, evidentemente marítimo, de carga a granel. Tal puede ser como granos, minerales, fertilizantes, ¿ok? Pero estos barcos también pueden transportar madera, ya sea madera, productos derivados de acero y maquinaria. Algunos de esos tipos de buques están construidos y equipados para transportar carga a granel en una sola dirección y otros tipos, pues, en base a cargas especiales de regreso de una ruta comercial en particular, ¿no? Eso va a depender, pues, del tipo de buque granelero que ustedes deciden utilizar. En lo último antes mencionado, pueden ingresar, pues, y alternar, básicamente, las cargas a granel y vehículos, ¿no? Que ahora les voy a mencionar qué buque es el utilizado para mercancía rodante.
Entonces, los bulk carrier son buques muy versátiles y pueden ser para cumplir con varios propósitos en el transporte internacional, por lo cual se hace uno también de los más utilizados. Luego les mencioné el tema del buque en el cual podemos manipular carga rodante. Es conocido también como RORO, Roll-on Roll-off, ¿ok? En este caso, pues, este tipo de buque, ¿ok? Transporta cargamento en ruedas, ¿no? Por eso mencionamos el término rodante, principalmente coches o también pueden ser camiones. Estos barcos cuentan con rampas y plataformas para fijar y movilizar todo tipo de vehículos. Los RORO pueden realizar transporte ya sea de un número mayor de 12 tripulantes. En caso contrario, este barco sería un ROPAX, ¿no? Que ya si superase la cantidad mencionada, ¿okay? Que vienen a ser pues conocidos como los buques mixtos, los cuales van a depender básicamente del tema por su capacidad, por su tamaño del portón de rampa por donde uno va a ascender, pues, ¿no? O también va a descender. La mercancía rodada por sus propios medios. Entonces, dependiendo a la cantidad, al volumen, ¿ok? Ustedes van a decidir trabajar con el ROR. Recordemos que también podemos mezclar. Cuando hablamos de multipropósito, también podemos combinar carga rodante, inclusive con pues, el tema de carga general. Básicamente hay que entender que cada buque tiene una función por tipo de mercancía, pero en algunos casos podemos hacer las mezclas. Luego, como ustedes pueden observar, tenemos el buque frigorífico, que por el mismo nombre podemos entender más o menos de qué se trata, ¿no? El tema de los buques frigoríficos, que son utilizados pues para transportar mercancía que requiere un tipo de temperatura controlada, ¿no? Tiene que ser monitoreada. Entonces, este tipo de buque es especializado para el transporte perecedero y alimentos, tales como fruta, verdura, entre otros, pues, ¿no? Estos van a requerir pues, un tema de temperatura, ya lo mencioné. En muchos de los casos van a temperaturas controladas entre menos 20 grados centígrados y más 30 grados centígrados. En la mayoría de casos, inclusive ustedes los pueden observar en la imagen, ¿okay? La mayoría de estos buques son de color blanco. Ahora, la pregunta es, ¿pero por qué tendría que ser de color blanco y no de otro? Mencionamos que en la mayoría de los casos, ¿no? Va a ser de ese color para poder reflejar, pues, los rayos del sol lo más que se pueda, ¿no? Recordemos que es un buque frigorífico y que de esa manera, pues, no se caliente el casco con el fin de proteger la mercancía, porque ese es su objetivo, mantener la mercancía bajo temperatura, ¿no? Precisada o establecida, juntamente cuando se salió del embarque, y lo último que quisiéramos que es al llegar a destino, pues, no haya funcionado el tema de temperatura, de repente por el tanto calor, ¿no? De transporte del viaje se haya malogrado la mercancía. Esta embarcación también alcanza altas velocidades, ya que el transporte pues, de perecederos, la velocidad del buque es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque es un producto perecedero, se puede malograr y por ende debemos apurarnos a llevar la carga a destino. De ahí también tenemos el buque petrolero. En ese caso, bueno, sabemos que va a manipular el tema de petróleo y que debido a su gran tamaño, como ustedes pueden ver reflejado, debe atracar en alta mar, ¿no? Pueden transportar hasta 2 millones de barriles de crudo. Entonces ya podemos observar la capacidad de la misma. Pero es únicamente para petróleo. Entonces, así como estos antes mencionados, tenemos más tipos de buques, ¿no? Quimiqueros, tenemos cementeros, azucareros, diferentes tipos de buques según manipulación de carga y según tipo de la misma. Si hablamos de transporte aéreo, pues vamos a ver los distintos tipos de aviones de carga. Y mencionemos de carga porque también tenemos que tener en cuenta que hay comerciales, ¿no? Que en este caso mueven lo que es el tema de pasajeros. Tenemos el Airbus 319, 320, 321. Entonces, la diferencia entre cada una de esas embarcaciones básicamente va a ser la capacidad de la misma, ¿no? Como ustedes pueden ver en la imagen, el tema de carga, cuántos metros cúbicos puede tener de capacidad las bodegas, ¿ok? Entonces, podemos observar que el Airbus 300-600 posee la capacidad de 1.400 metros cúbicos. El Boeing 777 posee la capacidad entre 162 y 653 metros cúbicos, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ir manipulando qué cantidad, según el tema de la bodega, se va a poder colocar.
porque inclusive esos aviones son únicamente cargueros, pues, ¿no? El tema de pasajeros, si es que en caso también pudiesen ir pasajeros, algunos son de uso militar, como el tema del Airbus 300-600, ¿no? Y el Antonov, que también es un tema para uso militar. El alcance que puede dar, como ustedes pueden observar en la tabla, también está descrito por el tema de kilómetros. Entonces, de esa manera se va a dar pues el uso y selección de ese tipo de transporte. Si hablamos ahora del tema del transporte de carga, ¿no? En el tema pues de los camiones, también, ¿no? Es un hecho de que tenemos diferentes tipos de camiones para la manipulación y transporte de las mercancías. Ustedes van a tener que analizar cada uno de estos dependiendo su necesidad. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos ligeros, livianos, semilivianos, medianos, semipesados, tenemos los pesados, extrapesados y megapesados. Más que todo por el nombre podemos entender que es por la capacidad que tenga cada uno de ellos. Por ejemplo, si hablamos de los ligeros, son aquellos tipos de camiones de carga cuya capacidad básicamente es en base a toneladas, ¿ok? Está comprendida pues entre 500 kilogramos y casi 2.5 toneladas aproximadamente, ¿ok? En el tema de ligeros. Si hablamos de los semilivianos, ¿no? Estaría comprendido pues aproximadamente entre 3.5 y 4.5 toneladas. Y así, cada uno va a ir comprendiendo el tema de capacidad, ¿no? Si hablamos, no sé, de los semipesados, estamos hablando pues en un rango entre 5,5 y aproximadamente 7.5 toneladas, ¿no? Los pesados van a variar entre 7.5 y 9 toneladas, pero en este caso los pesados hay una característica especial, que viene a ser sus llantas, ya que por el contenido, ¿no? Por el peso que van a manipular, las llantas son más grandes y presentan un tipo de motor especial, vamos a denominarlo así, ¿no? De hasta 7 u 8 velocidades. Por ejemplo, los extrapesados, ¿no? Estos van a ofrecer una capacidad entre 9 y 11.5 toneladas para carga, y así tenemos los megapesados que van a ir pues básicamente la capacidad del megapesado, ¿no? Que son también considerados como la capacidad de los extrapesados, pero son más potentes, ¿no? Eh, entonces pueden clasificar, a ver, si hablamos del tema de los megapesados, ya nos damos cuenta que va a ir en un tema ascendente en base a las toneladas que puede manipular, pero también por el hecho de que al ser un camión mega pesado, el mismo camión va a tener un peso propicio, ¿no? Por la manipulación que se le va a dar. Entonces, las taras básicamente en esos tipos de camiones son entre 16 y las 20 toneladas, y a su vez pues se van a dividir en versiones, ¿no? Y eso ya básicamente el tema de descripción de cada uno de esos camiones. Pero recordemos que nosotros, como partícipes del tema de la distribución física internacional y por ende logística internacional, va a depender de la mercancía que vayamos a manipular, y eso lo va a hacer todos nuestros agentes de carga en selección de la misma, ¿no? Ya sean con las navieras, ya sean con las aerolíneas, ya sean con las empresas de camiones. Eso en base a los tres tipos de medios de transporte y evidentemente al uso pues, de cada uno de sus unidades. Vamos a hablar un poquito del alcance, pero alcance ¿de qué? Si estamos hablando de logística, vamos a recalcar que tiene varios puntos en los cuales participa. En este caso ya vimos transporte, ¿no? Aquí tenemos que recalcar que el tema del transporte marítimo, aéreo, terrestre, que sea internacional, requiere un seguro, ¿no? Tengan en cuenta que el tema internacional no obliga a las partes a asegurar las cargas, no están en obligación de asegurarlas, a menos que, según el Incoterm a utilizar, pues se los exija, ¿no? Si no, ya depende pues de las partes, pero siempre se recomienda que aseguren las cargas, porque ustedes no manipulan el tema del tiempo, el tema de la naturaleza, ¿no? Como etcétera. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Hablamos del tema del almacenaje también, que va a ser pues según tipo de mercancía, según su naturaleza, ¿no? Su volumen, su alcance que tenga, tendremos que acondicionar. El manipuleo de la misma. A ver, no es lo mismo manipular 1000 cajas sueltas a manipular 10 paletas en las cuales contengan las 1000 cajas. ¿Ok? Entonces tenemos que analizar esos puntos, porque el hecho de colocarlos en paletas o
unitarizarla, que es el término correcto, pues nos ayuda a la movilización de las mismas, nos ayuda a ahorrar tiempos, nos ayuda a ejercer toda esa logística con rapidez y eficiencia. Luego tenemos la gestión de stock, y es lo que les mencioné al inicio, ¿no? Debemos gestionar la mercancía que tengamos, pues, a disposición. No quiere decir que comencemos a sobreproducir y nos sobreestoquemos, y eso va a causar, pues, en vez de ganancias, eso causaría pérdidas a la empresa, ¿no? Ok. Luego tenemos el planeamiento y control de producción, que viene de la mano con el tema de gestión de stock, el packaging, ¿no? El empaque de las mercancías, el envase y empaque. Aquí lo he dividido en envase y empaque porque recordemos que las mercancías se venden por lo que el consumidor observa. Por ende está muy colocado y es el alcance que tiene que tener logística, ¿no? El tema de envasar un producto según el tipo de mercancía, según la misma, ¿no? Si es, por ejemplo, harina, podemos colocarlo en doy packs. Si es líquido, podemos colocarlo en frascos ya sean de vidrio, de lata, de plástico, ¿no? Si es, por ejemplo, no sé, un tema de mercancía peligrosa, evidentemente un líquido, no sé, uno que sea corrosivo, en algo de lata, que lo proteja, ¿no? Con un tema de aluminio. Entonces, de eso depende el envase. Y el empaque, recordemos que el empaque es un tema comercial y vende también, inclusive se dice que solamente con ver el envase ya estamos vendiendo. Y es por eso que tenemos varias áreas en las empresas como publicidad y marketing que tienen que acondicionar estas cargas. ¿Ok? Luego tenemos la gestión de compra, venta internacional, que ya estamos abarcando pues mucho más a profundidad, ¿ok? El término del comercio internacional, ¿no? Porque recordemos, hay un tema de compra, venta internacional, hay un tema pues de mantener la documentación estable, porque tenemos la mala costumbre de no ser ordenados en documentación, ¿no? Nos llega, por ejemplo, una orden de compra en correo electrónico y automáticamente hacemos el envío. Las cosas, si bien es cierto, vemos una orden de compra, genial, vamos a aperturar el negocio porque es una venta, pero siempre a través de un contrato de compra-venta internacional. Nunca dejemos las cosas en palabras, ¿no? De repente la contraparte, no sé, exportador, importador, el importador me dijo tal cosa y en el momento que pasase algo, yo le digo, no, pero quedamos y acordamos en este punto, ¿no? Me dice, pero ¿en qué documento está establecido? No me acuerdo. Entonces, para evitar esas cosas, lo mejor es tener un contrato de compra-venta internacional, ¿no? Y así no nos hacemos problema. Evidentemente, en ese documento tiene que ir pactado algo que es muy importante, que son los 5, el modo de venta de la mercancía. Y justamente es el término que viene a continuación, ¿no? Los 5TER 2020, que como sabemos, los 5TER pues varían cada 10 años, se actualizan, y ya se actualizó el último, entonces tenemos los 5TER 2020. Siguen siendo 11, ¿no? Pero han variado un poquitito y tendremos que pues investigar y actualizarlos. A ver. Luego también mencionamos el tema de la documentación, ¿no? Como apertura de factura electrónica, bueno, commercial invoice, tenemos de repente el orden de compra, la proforma, que si bien es cierto forma parte de, es muy importante, tenemos de repente el documento de transporte internacional, como el DL, la WebB, la carta aporte, el Fiat Bill of Landing, que es para el multimodal, entre otros. A eso le podemos añadir el tema, pues, si mencionamos certificados, permisos, etc. Entonces, si hablamos de logística, la logística no lo entienden únicamente como llevar un producto de un lugar a otro, sino es mucho más, tiene un alcance inmenso y por ende es muy importante cumplir con cada uno de estos aspectos, ¿no? No nos bastaría de nada dar la logística de una mercancía, llevarla de un país a otro y que al final en uno de estos aspectos algo esté mal. De repente el envase no es el adecuado, esa logística no funcionó. Porque de repente el cliente no me va a recibir la carga, ¿no? Entonces tenemos que analizar cada uno de estos puntos para poder ser eficientes y también cumplir con el cliente, porque recordemos que algo muy importante es el mantener contento al cliente y fidelizarnos con ellos. Bueno, en base a los tipos de carga tenemos carga general, carga especial, carga de granel, ¿no? La carga general puede ser unitarizada, bueno, aquí o no unitarizada, puede ser paletizada o en contenedores, ¿no? O viceversa.
En temas de carga granel puede ser líquida, sólida o seca. En algunos casos, para el tema de líquidos lo enviamos por tema ferroviario, acuático o carretero, pues, ¿no? Eso ya va a depender, como les digo, del tipo de mercancía. Y esto me lleva a lo siguiente, ¿ok? A esto. Me lleva pues a observar cada tipo de producto. Por ejemplo, tenemos en la primera imagen el tema de carga perecedera. ¿Por qué perecedera? Ustedes creo que se pueden percatar de que en este caso la imagen muestra una planta de uvas, ¿no? Entonces, es para temas de alimentos, que de repente sufren una degradación normal en sus características tanto físicas, químicas y microbiológicas, y pues dan como resultado, ya sea del paso del tiempo, ¿no? Y de las condiciones del medio ambiente, se pueden malograr, ¿no? De repente pueden madurar demasiado, entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de carga. En la mayoría de los casos se requieren ciertos medios de preservación, ya sea, por ejemplo, como el control de temperatura, para mantener sus características originales, tanto de sabor, gusto, de repente olor, color, como etcétera, de manera que pues se conserven en buenas condiciones durante la movilización entre el productor y el consumidor, ¿no? Si queremos mencionar cómo clasificaríamos a la carga perecedera, lo vamos a encontrar pues, como temas de frutas, verduras, la carne, sus derivados, los pescados y los mariscos. También mencionamos ahí los productos lácteos, ¿no? A ver, otro producto que no sea tema alimenticio, también tenemos las flores. Es una carga perecedera porque, a ver, ¿quién no tenía una rosa en la mano? Pasado cierto tiempo se marchita. Es lo mismo, peor aún, si estamos llevándolo internacionalmente, es porque esa carga va a llegar para ser distribuida y vendida. Entonces tenemos que mantener el ciclo de vida de ese producto. ¿Ok? Y así como esos ejemplos que acabo de mencionar, hay muchos más para poder reconocer pues, el tipo de carga perecedera. Sí, en la siguiente imagen podemos observar la carga frágil, ¿ok? Frágil, ¿por qué pone el tema pues de su físico, ¿no? A ver, ustedes pueden ver en la imagen adornos, ¿no? De repente de cerámica, ¿ok? Entonces, una de las características de la carga frágil es que lo consideramos a todos aquellos artículos que pueden ser dañados fácilmente, sin ser expuestos inclusive, a ver, vamos a englobar al tema de cargas frágiles, ya sean a frascos de vidrio, ya sean artesanías, ¿ok? Eh, inclusive pueden ser pues el tema de losas, de barro, artículos hechos de hierro fundido, ¿no? Hay diversidad de tipos de carga frágil. Entonces, a lo que voy, si estas mercancías son expuestas a vibraciones, a caídas, a choques o manipulación, ¿ok? Poco cuidadosa durante el transporte internacional, pues esa mercancía no va a llegar en buen estado a destino final, así de simple. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener cuidado con la manipulación y para esta manipulación, pues primeramente debemos acondicionarlas adecuadamente, el embalaje. Y también colocarle el tema del marcado adecuado y ahí colocar pues el tema de los pictogramas, ¿no? Los pictogramas nos van a mostrar en ese caso a los operadores la correcta manipulación. Si por ejemplo yo veo una cajita, ¿okay? En la cual tiene un pictograma de una copita, esa copita me demuestra a mí o me da a entender que la carga que está contenida en la misma es frágil, por ende yo debo manipularla con mucho cuidado, ¿correcto? ¿Qué más? A ver, entonces, debido a todas esas características antes mencionadas, ¿ok? Eh, toda operación de carga frágil debe realizarse con un extremo cuidado, ¿no? Incluyendo ya sea al colocar el embalaje, el manipuleo y también el traslado de la misma. Luego tenemos la carga peligrosa, ¿ok? Creo que por el nombre podemos sacarlo, pero sí, cuando hablamos de carga peligrosa, pues se trata de productos que de no tener un trato adecuado puede poner en riesgo la vida humana y el medio donde se transporta, ¿no? La carga peligrosa se va a caracterizar básicamente por tener propiedades explosivas, tales como combustibles, oxidantes, no temas venenosos, radioactivos o corrosivos. Y eso va a depender de su grado de peligrosidad, ¿ok? Y es por eso que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, pues las ha clasificado en 9 tipos: explosivos, gases, ¿no? Líquidos inflamables, sólidos inflamables, sustancias comburentes y peróxidos orgánicos,
sustancias tóxicas también, y el tema infeccioso, ¿no? Tenemos materiales radioactivos, tenemos sustancias corrosivas y sustancias y objetos peligrosos varios. Pues, ¿no? Es la clasificación que ha brindado la ONU de estos productos. Luego de ver la carga peligrosa, también tenemos la carga a granel. Cuando hablamos de carga a granel, mencionamos en el tema de las embarcaciones que teníamos buques que únicamente manipulaban la carga a granel. Entonces, si vemos en la imagen, estamos observando que dos cisternas están llenando algo en ese buque en el cual evidentemente no podremos colocar contenedores. ¿Por qué? Porque es un buque granelero. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de carga a granel, son cargas que se transportan en abundancia y sin embalaje. Se estira directamente en la bodega de los buques en grandes compartimientos, especialmente acondicionados, y como ustedes pueden observar en la imagen. La carga puede ser sólida, como por ejemplo abonos, granos, comestibles, pueden ser fertilizantes, minerales, entre otros. También pueden ser líquidos, puede ser petróleo, lubricantes, gasolina, ¿no? Puede ser diésel, sebo, entre otros. Y también puede, en unos casos, ser temas gaseosos, gas propano, butano, etc. Entonces, a eso vamos a denominar carga a granel. Característica básica que no tiene, en este caso, pues, un embalaje, pues, ¿no? Y es en grandes cantidades. Y luego tenemos, pues, la carga general. ¿Ok? Cuando hablamos de carga general, como ustedes pueden observar en la imagen, ¿qué es lo que estamos observando básicamente? Son tubos, ¿verdad? Hay contenedores, son tubos. Entonces, es todo tipo de carga que transportan en cantidades pequeñas en unidades pequeñas y en unidades independientes, ¿no? Se pueden contar el número de bultos. Por ejemplo, ahí vemos 2, 4, 3, 4. 4 o 5, el tema pues en la imagen, ¿no? El tema de tubos. Entonces, en consecuencia a eso se puede dar una manipulación como unidades. No sería lo mismo manipular esos tubos que manipular la carga a granel, evidentemente. Entonces, de esta manera se van a poder transportar, se van a poder almacenar, ¿no? Esta carga la vamos a dividir entre suelta, que es la no unitarizada, y la unitarizada. Cuando hablamos de suelta, no son todo tipo de carga que consiste en bienes sueltos o individuales, manipulados y embarcados como unidades separadas, fardos, paquetes, sacos, cajas, piezas, etc. Si hablamos de la carga unitarizada, son cargas que están compuestas de artículos individuales, tales como cajas, paquetes, otros elementos, ¿no? Que van a ir acoplados a la misma, o inclusive carga suelta pero que está agrupada en unidades, como paletas. Ya sea, recordemos que los pallets son los que van a ingresar dentro de los contenedores en la mayoría de los casos. Entonces tenemos paletas y contenedores, ¿no? A eso denominamos unitarización. Entonces, de esta manera van a poder ser mucho más fácil el tema del traslado de dichas mercancías. Como ustedes observan en la imagen, vemos un contenedor. Pregunto yo, ¿qué sería más fácil manipular? ¿Un contenedor con tubos dentro o los tubos sueltos? No, evidentemente el tema del contenedor nos va a hacer la vida mucho más fácil porque es mucho más manipulable. Una grúa coge el contenedor, coloca en el buque y se acabó, ¿no? A diferencia de querer coger el tema, pues, de los tubos, únicamente con la grúa puede haber un tema de desestabilización, ¿no? Y se puede caer los tubos, puede dañar a alguien, puede matar a alguien, por ende la misma mercancía se malogra, se daña. ¿Ok? Entonces, esos serían pues los tipos de cargas según su naturaleza, ¿no? Si hablamos ahora bien de los pallets, ¿no? Pallets y contenedores, tenemos diferentes tipos de contenedores, como ustedes pueden ver, y los mencioné antes, el driver, el reefer, el tank o cisterna, el open side, el open top, el flat truck, cada uno de ellos con una función específica de transportar cierto tipo de mercancías. Cuando hablamos de pallet, tenemos los pallets que pueden ser de madera, plástico, metal, y cada uno de ellos tiene sus propias medidas, ¿no? Lo que más utilizamos es el pallet americano, luego tenemos el europeo. La siguiente imagen es el tema de la paletización, ¿no? La carga ya paletizada. Esta carga paletizada pues nos va a ayudar a un mejor manejo de la misma, ¿no? De una mayor y mucho más fácil manipulación. Ven ustedes una mini grúa ahí, ¿no? Como un pato, cogen y automáticamente puede movilizar.
A diferencia de tener únicamente las cajas sueltas que aparecen sobre la paleta, eso sí sería mucho más difícil porque de repente requerirías de operarios, ¿no? Y te conlleva más tiempo. Entonces, eso serían temas de pallet y contenedores. Algo que mencioné que también es el alcance de la logística son los Incoterm 2020, ¿no? Recordemos, siguen siendo 11, algunos se han desdoblado, por ejemplo, el Exwork, si no, tenemos Exwork, FCA, en este caso el FCA para un tema pues de warehouse y el tema del aeropuerto o el puerto, ¿no? Entonces ya se ha desdoblado, tenemos el FAS, ¿no? Que es un Free Alongside Ship, tenemos el FOB, que es el Free On Board o Libre a Bordo, tenemos el CFR, el CIF, CPT, CIF, DPU, que es lo que cambió en este caso, el DAP y el DDP. En el DPU tenemos el Deliver, Place and Load, ¿ok? Entonces ya va variando, ya se va modificando. Como ustedes pueden observar, y sí está en inglés porque pues ustedes recordarán que el tema de la Cámara de Comercio Internacional, okay, brinda la información en inglés, ¿no? Ya van a salir inclusive libros en español para poder adquirir toda la información, pero si manejamos en inglés no habría problema en entender cada una de estas funciones. ¿Okay? Tenemos que actualizarnos en el tema de las obligaciones, en el tema de los riesgos que asumimos, tanto la parte del exportador como el importador, como el tema de transportistas, ¿no? Ustedes pueden ver aquí también por temas de colores quiénes tienen la responsabilidad. Por ejemplo, en el Exwork es el buyer, ¿no? Que es el que compra, porque básicamente cuando uno pues compra una mercancía o hace la venta en términos Exwork, el importador es el que tiene que llevarse la carga. Yo entrego mi mercancía, ¿dónde? En la puerta de mi almacén o mi almacén o oficina. Y ahí se acaba mi responsabilidad. Lo que pase de ahí en adelante es responsabilidad neta del importador. Viceversa, que sería el DDP, que en este caso, si yo hago la venta en términos de DDP, yo exportador estoy comprometido a llevar la mercancía hasta la puerta del almacén, oficina o planta del importador. Por ende, el importador no se preocuparía de absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, de esa manera vamos a ir pues viendo el tema del alcance que tienen los Incoterm y es por eso que es muy importante en la logística internacional. ¿No? Vamos a ver el tema de destinación, el tema de la aduana, ¿no? El tema de los aranceles, el transporte, el tema de los fletajes internacionales, sean pagados prepaid, collect, return, ¿no? Pagado anticipado o en destino por el transportista, el tema del empaque también de los exportadores que le vamos a dar la mercancía. Son varios temas que se van a ver vinculados con el término Incoterm 2020. Aquí también pues, otra imagen en la cual pueden observar un poquito más claro el tema pues del alcance que tiene por colores, ¿no? Las obligaciones del vendedor, todo color verde, las obligaciones del comprador, todo color celeste, y el tema de la transferencia de riesgo que se va a dar de exportador a importador o viceversa, es el que está colocado pues de color negrito, ¿no? Con un rombito que vemos ahí. De esa manera podemos darnos cuenta que en ese punto se da la transferencia del riesgo. ¿Correcto? Entonces, ¿qué nos conlleva hacer? Actualizarnos en temas de Incoterm 2020. Finalmente, también es importante el tema de la documentación. Aquí solamente he colocado algunos documentos porque tenemos variedad en los mismos. Recuerden el tema de la proforma, recuerden el orden de compra, de la cotización, recordemos la factura comercial, recordemos el packing list, recordemos también ciertos documentos que van a ir involucrados en la logística como nota de tarja, volante de despacho, manifiesto de carga, tarja de detalle, liquidación de compra, ¿no? Entonces, todas esas documentaciones van involucradas a toda la logística. También tenemos que tener en cuenta el tema de las certificaciones. El tema de certificaciones es algo muy importante, porque en la mayoría de casos exportamos e importamos mercancías que no sabíamos que requerían un permiso adicional para que salga o ingrese a nuestro país. Entonces, tenemos que tener cuidado de eso, tenemos que ser muy incisivos en el tema documental. Y finalmente vamos a ver algunos accidentes de carga internacional pues que siempre ocurren, ¿no? El tema de la caída, bueno, este hundimiento de la embarcación, en temas de incendios, como pueden observar, ¿no? Que pueden ser por un tema provocado o no provocado, de repente una falla eléctrica, se incendió una parte, ¿ok? En el tema de inundación de la embarcación por una mala manipulación de la carga. ¿Qué quiero decir con eso? Que se colocaron de repente mercancías mucho más pesadas a uno de los lados de la embarcación y eso hizo que esta perdiera el equilibrio.
Otros accidentes con el tema de las grúas. A veces utilizamos grúas que no van a soportar el peso de un contenedor en específico. Y eso es lo que causa pues los desastres, ya sea en puerto, ¿no? En este caso en el puerto o zona extraportuaria, cuando manipulamos las mismas. Tenemos que tener mucho cuidado en la manipulación y en la selección de la grúa a utilizar. Entonces, eso sería todo en base a los aspectos que debemos tener en cuenta en la logística internacional. Muchas gracias. Buenas noches.